Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Iñaki Sarroman, ¿qué tal estamos? Muy bien, Álvaro Blasco, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? El señor que más trabaja de España. Bueno, más, no, más horas, O más a horas nivel de trabaja de más, España. más horas de estar. Hoy se os está contando, bueno, está Beñat Gutiérrez hoy de invitado. He estado haciendo una cosa que tú seguro que has hecho muchas, que es estar de guardia. Sí, Una cosa estábamos muy hablando de eso, que es el de la concepto televisión y la de. radio. Claro, estar de guardia es un concepto que tiene sentido si, por ejemplo, eres médico, cirujano, enfermera, bombero. O sea, que es que como que, hostia, si Sí. ocurre algo imprevisto, hostia, es No, muy o incluso si importante que eres, estés preparado. si eres periodista en un programa como el mío, también. Pero un guionista, nadie va a decir, Guionista, necesitamos un chiste. un guionista de guardia es como, pues eso, como un guionista en mitad de una crisis planetaria. O sea, no hay películas de Pero un hay que estar, guionista por en si un acaso. tsunami. No, nunca hay eso. O sea, siempre suele haber pues, otro tipo de perfiles que llaman más la atención. Sí, Pero sí, toca que yo muchas mira veces, que. ¿eh? El rollo de quédate por si acaso, ¿no? Esta cosa de por si acaso, ¿qué? Sí, sí, por si acaso alguien se quiere reír. Pues nada. Así que un día te estoy saliendo a las 10. Bueno, Beñat, ¿qué tal estás, tío? Sí, Pues sí, bien, sí, bien. Iñigo Estaba Gutiérrez. pensando que esto de las guardias, chicos, es como muy también del periodismo deportivo clásico, ¿no? De los que Sí, presumen, Roberto Gómez y tal. Yo he hecho guardias y todo esto, que ahora los chavales no hacen guardias y, sí. claro, no sé si se le puede sacar demasiado partido, pero mira, no José sabía que Félix había. Díaz, Mm, claro. esta peña. mm. Esta peña Pero, que en los correvidiles, esas entrevistas del mundo, dicen, yo es que he trabajado mucho. Le digo, no, no, tú has trabajado muchas horas. No, que sí, mucho poco, pero muchas horas. Claro, yo de hecho desconocía lo de la guardia de guionistas. Yo muchas veces he pensado, eso sí, y además cuando que es algo muy pronto y que lo veo, que lo que tendrían que tener guardias como las farmacias serían los kebabs. O sea, que cuando hay un kebab cerrado, pongan un papelito en el que te digan dónde está el de guardia. Esto sí que creo que es una. Tendrían que ponerse de acuerdo si se lo permite competencia. Para los que sois habituales seguidores de paquetes y conocéis a Beñat, kebab es lo que no he comido en los últimos meses. Se lo decía antes del programa que ha pasado de Kevin Smith a Ángel Stanich. Sí, sí, solo ha permanecido la barba, ¿eh? Sí, sí, Empezó sí. todo con un virus, luego no tenía hambre. Y ahora, claro, pues ya un poco entregado a la comida sana por aquello de ser un buen ejemplo. Aunque yo siempre he pensado que es mejor ser una terrible advertencia, pero bueno, eso ya también queda para cada uno lo que pueda aportar. Yo os preguntaréis, que seguramente que no. Álvaro, ¿por qué llevas la banda de la barba más corta que nunca? ¿Queréis que os lo cuente? Sí, por favor. Sí, por Si favor, queréis. sí, sí. Pues porque yo tengo una máquina de afeitar con dos cabezales, uno para la cara y otro para las pelotas. Entonces me he ido a afeitar y no le he quitado el cabezal de las pelotas eh, y le he puesto el de la cara, así que me ha afeitado la cara con el mismo cabezal con el que me afeito los huevos, que es bastante corto. Así que y he dicho, pues no está mal, pero sí, me ha afeitado la cara con la misma cabezal con el que me llevo afeitando varios años las pelotas. O sea, que podemos decir, viéndote la cara, que así es exactamente como tendrías cada uno de tus dos testículos. Pues sí, pues bueno, sí, pues es pelo distinto, ya sabes tú, pues esto, pero Bueno, por lo menos no, como no, me tengo imagino que no te lo el perfilarás como la pubis. barba, que está perfilada perfecta en un ángulo de 60 grados. En el caso de los testículos, no. Pero bueno, Bueno, hay pero gente muy caprichosa con eso. hace como que parece que estoy más joven. Pero Pues bueno, te tú, queda bien. Iñaki, ¿qué ¿Sabes qué tal? pasa? ¿Tienes Que algo que cada. contar sobre tu barba? Pues iba a contar que, claro, está siguiendo un poco lo que hacemos Iborra y yo, por ejemplo, que ya lo comentamos, no sé si aquí, que era que cada vez te afeitas más. O sea, tuvimos una etapa de afeitarnos menos porque nos hacía más indies, pero claro, en vuestro caso que tenéis barbas negras como carbón, pues sienta muy bien, pero cuando te empiezan a salir muchas canas, claro, la barba larga te da más sensación de Sí, señor adorable, de Santa Claus. Entonces, todo lo que fuimos ganando en barba durante años, ahora estamos reculando y afeitándonos cada vez más. O sea, que te has venido sí, a es las verdad. nuestras. Para mí, ahora llevo larga para lo que suelo llevar. Como la llevas tú, sería mi punto ideal, incluso un poco más corta. Es que Todo el además rato tengo para como canas disimular las aquí en la, canas. en la barbilla. La Muy barba de poco, Beñat, muy poco. Mm. pero la barba de Claro, Beñat Beñat es ahora una mismo señora mola, barba. pero si le pones canas, este chaval se ha divorciado. Sí, está, de hecho, empecé a ver unas canas el otro día y digo, a ver cómo gestiono esto, porque he de decir que es verdad que si vas al Zoom, en mi caso igual no hay tanta diferencia entre cómo es el pelo de un lado y de otro, ¿eh? Es
Te vas a hacer un hijo de puta. ¿Sabéis cómo he detenido yo mucho el proceso de que me salgan canas, tío? Desde hace unos años, todo esto por O una sea, espera, conversación que perdona una tuvimos cosa. O con... sea, que tú has detenido el proceso de que te salgan canas. Sí, creo que sí. Vale, vale. Pero creo que sí. O sea, viendo a mi hermano, a mi padre y tal, hace unos años tuve una conversación bastante mamado y demás cosas y tal con nuestro amigo cubanito, un amigo nuestro, de Iñaki mío. Estoy con él Y mañana. me, Mañana he quedado con él. me has quedado con él. Pues recuerda de mi parte y recuerda de esta conversación, que le hice caso en parte. Él es extremista en esto. Él no se lava el pelo con champú desde hace años, solo con agua. Efectivamente. Lo cual yo creo que es una guarrada, ¿eh? Yo aquí Yo también. públicamente digo, esto es una puta guarrería, Yo también. ¿vale? Algo se han inventado esas Pero yo cosas. sí lo que hago hace años es que no todos los días que me ducho, yo me ducho a diario o casi a diario, porque hay algún día que dices, hostia, pues es domingo, me quedo aquí tirado maldiciéndome, pero no todos los días me lavo la cabeza, porque he dicho, pues si las chicas además lo hacen para cuidarse el pelo, ¿por qué no nos lo cuidamos nosotros? Entonces hay días que me ducho, pero en el jabón solo me aplico agua. Y desde entonces creo, o a lo mejor no tiene nada que ver, que tengo mejor el pelo y menos canas. Creo. Ojo, Puede aquí ser, puede tenemos ser. teoría, ¿eh? Ya... Si Puede no ser. sudo, si voy al gimnasio, evidentemente me lo lavo con el champú, Yo lo había escuchado, es que tengo el pelo pero... muy graso. O sea, yo se nota un montón. O Ah, sea, si yo me dejo un día el pelo sin lavar, hay como, efectivamente, o sea, en plan de ¿cuánto has perdido en el casino? Es un poco lo que me preguntaría la gente, ¿no? sí. Voy a contar una última cosa de pelos y ya si queréis hablamos de fútbol o de lo que queráis, porque aquí ya la gente viene por los loles, pero hoy me han contado una muy buena. Tengo un compañero de trabajo, que no voy a decir su nombre, que Iñaki conoce, que guionista que tú conoces, tal. Sí, sí. El que estás pensando a lo Yo mejor a no él sí es lo otro. conozco. No, el otro que sí conoces, que Ah, sí, sí, sí. Vale, este. vale. Pues me También sé estaba quién contando es. el caso de, a su vez, de un amigo suyo. Es un amigo que empezó a perder pelo y ahora pues ha hecho un tratamiento y le va bastante bien y como se le ha Muy regenerado bien. antes de operarse y le va bastante bien. Bueno, mi compañero Caco, o sea, quiero decir, aquí no hay nada. Bueno, es que mi Si alguien compañero Caco Host, que es. estaba jugando al quién es quién en su casa, ya tiene ahí... No, porque es un excelente cómico y mejor guionista. Pero él me contó que tenía un amigo que, porque hace un tratamiento y le pregunta, el que no te conoce, pero sí te conoce, te pregunta, ¿pero eso no lleva testosterona? Y dice, sí. Y hay gente que reacciona de una forma y gente de otras. A mí me ha ido muy bien. Hay otra gente que no tiene, que a lo mejor si se pasa, pues no tiene erecciones. Y dice, pero yo conozco un caso, y aquí viene lo asqueroso, de un tío al que le salió una teta. Vaya, Hostia, No una tercera teta, sino un pecho se le puso en forma de teta. Si tienes dos tetas, tetas de gordo, tienes dos tetas, no da especialmente asco. Tampoco es bonito, pero tal. Si tienes cero tetas, pero una en un hombre, hay una línea roja. Ahí es mejor calvo. hay que ir a pares. En ese tipo de cosas hay que ir a pares. Hostia, qué cosa más rara, ¿no? Y asquerosa, ¿no? Sí, o ¿estaba en sea, el sitio todo lo adecuado? que es asimetría. No he preguntado, Claro, porque podría. No, pero sí, sí, es que claro. sí. Que como que O sea, el una. problema es la una asimetría. Si tienes una en el Mm, centro, por ejemplo, o mm, sea, si es un poco el. Eso puede ser. Podría ser claro. porque estarías por la mitad, ¿no? Sería, pero, claro, una en un lado y cero en otro, eso es lo que me quedaría Sí, raro. sí, además yo creo que en un hombre, o sea, solo por la novedad generaría un tic muy molesto. O sea, estarías ahí como diciendo, ¿y esto qué hace aquí? Anda, qué sorpresa. claro. Sí, te quedarías ahí Aparte, como, si tienes tetas y estás gordo, pues quedan bien. ¿Qué haces? No quedan bien. No quedan raras. O sea, yo ahora mismo voy a la playa y dices, pues mira, pues tiene tetas porque claro. Pero si estás delgado y tienes una teta, ostras. Mm. Es que Imaginar, parece por como ejemplo, que te la has puesto. A Íñigo Rejón con una teta. Bueno, Diego con la teta estaría contentísimo. Pero No lo quizá he ese pensado, es ejemplo, verdad. pero Estaría así. es por eso. Estamos haciendo cosas para que la gente se meta en YouTube, porque ella tiene que ver la barba de Beña, tiene que ver el gesto que ha claro. hecho Sí, Álvaro sí, sí. ahora y tal. Suscríbanse, Sí, no, denle no. like, que el algoritmo nos Eso está te iba a cada decir, vez eso te iba a decir, hundiendo más. que Hay tenemos que gente que hacer me esto dice, al no me principio del programa. salís, no salís ya en no sé qué. Dadle a like, por favor, y esas cosas, porque es que nos está hundiendo YouTube. La cosa Es es que un, es que es un podcast con cómicos hablando de testosterona. A Joe Rogan le ha ido súper bien. O sea, a ver si el algoritmo se da cuenta. es que tenemos que poner hashtags o algo así. Bueno, sí, quería decir eso, quería decir que la gente nos siga mandando preguntas, que algunos ya han mandado, pero más preguntas para el programa que haremos en crudo.
que nos den like, que se suscriban, que yo que sé, que hagan las cosas que hay que hacer en YouTube y que pronto tendremos, lo podemos anunciar ya, el Mundialito o Mundial de Clubes Paquete. ¿Cómo lo quieres llamar, Álvaro? Porque Mundialito te ofende, porque parece ahora que es la competición del siglo. Un Pero claro, mundial Mundial de de clubes Clubes paquete. Paquete. Mundial de Clubes Paquete. Vale, vale, un poco largo, Es ¿no? muy largo, ¿no? Muy largo. Bueno, pues el mundialito paquete, tío. Si es por no llamarlo el mundial paquete, porque ya hicimos uno y van a ser como. Pero tendremos que hacer uno el año que viene, pero el mundialito paquete está bien. Sí, que como no lo vamos a ganar, que yo estoy, que creo que no lo vamos a ganar. O Pero si Mundial lo con ganamos, pues. disturbios, por lo Mm. de Los Ángeles. El primer Mundial con disturbios todo el rato en la calle. No te eliminan, Hasta te ahí. deportan. eh, Los... Si el Al-Hilal queda eliminado, directamente los sacan del campo. Expulsados. Sí, sí, sí. Rezando porque los manden a su país de origen y no a otro cualquiera, que también Claro, sería una claro. opción. A ti te eliminan y eh, vuelves efectivamente a El Salvador, por ejemplo. contaremos contigo, Beñat, si quieres venir. Haremos programas cada 2 o 3 días, yo creo. Nos falta un programa con Diego Morales, que la semana que viene. Y ya empezaremos con el mundial paquete, el mundialito paquete, a tope, pues con la gente que ya conocéis, toda la gente que conocéis, claro. El Senado. Y con esto, ¿algo Pues más eso. que queráis comentar sobre la turra, cosas de turra, etcétera, etcétera? Si tiene algo Beñat que quiera decir, es el momento. No, por mí está visto para sentencia. Muy bien, Perfecto. ¿qué libros tienes ahí detrás? Que te has puesto ahí unos libros detrás. Ah, pues mira, como estoy en el sofá y no tengo el setting, pues me he traído por aquí el primer libro que se escribió en inglés sobre el Athletic, Los Leones, de Christopher Evans, no confundir con el Capitán América. Un librito sobre Bielsa también, la foto le pusieron ahí con el Athletic, pero está escrito previo. Y luego unas memorias de Manu Sarabia en las que, os va a sorprender esto, pero habla del tema con Clemente. Es verdad. Pues pesadísimo, ¿eh? Que sí, que no llevabas bien, ya te sacaba, que no sé qué, que sí, otra vez. Es que siempre hay temas que siempre que aparecen en los medios aparecen como si fuera una revelación y dices, joder, pero si esta revelación la hemos tenido ya como 4 o 5 veces y siempre hay un nuevo dato y el nuevo dato no existe. Son ellos contándolo otra vez y además han sido bastante consistentes con la historia uno y otro, pero ahí sigue. Y bueno, pues está interesante, es más interesante de hecho lo que habla que no tiene que ver con Clemente, porque eso pues como que ya lo tenemos asumido. Clemente que aparecerá también en este programa porque es uno de los archienemigos del protagonista. Hombre, ¿Protagonista quién porque es? Beñat, aunque ya la gente lo ha visto en el título, en la descripción y la miniatura. Pues Marcelo Bielsa, que lo tenemos también por aquí, porque la etapa de Marcelo Bielsa en el Atleti dio para mucho y la no etapa de Marcelo Bielsa cuando estuvo a punto de volver al Athletic, o al menos hubo la posibilidad de que volviera, y quedó en nada por unas elecciones que perdió el candidato que llevaba a Bielsa en su plancha, pues dieron también bastante juego y puede ser una historia chula para contar. Pues empezando por aquella época dorada, ¿no? Año 2011, la llegada de Bielsa al Atleti, que llega con unas elecciones, es curioso porque él se marcha de Chile por las elecciones en la federación y por estas cosas de Bielsa, ¿no? Que es un hombre con tendencia a discutir con la gente. Y llega a Bilbao con unas elecciones, las que gana Josu Urrutia, que básicamente se convierten en una especie de referéndum sobre el entrenador, porque se presentaban García Macua, que era el presidente de aquel momento, que su idea era mantener a Caparrós, y Josu Urrutia, que llegaba con Amorortu como director deportivo y con Marcelo Bielsa. Y claro, vaya dos personajes, muy interesantes los dos y muy diferentes y que siguen pululando, que yo también estoy igual hace pues 13 años no hubiera supuesto que iban a seguir por ahí. El Athletic de Caparrós, qué poquito se recuerda. Yo no, o sea, que decir, no ha dejado el recuerdo, ¿no? Bueno, es el retorno del Atleti a una final, porque es la final de 2009 contra el Barça, la del gol de Toquero, que hace el John Cena y todo esto, y luego viene el Palmatori, como siempre, ¿no? Con las finales de Copa con el Barça. Y claro, ese fue un equipo que, a ver, Caparrós lo hizo bien. Venía además de esos años en los que el Atleti pues casi se va a segunda. Ya. Muy recordados estos días incluso en Twitter, ¿no? Porque así funcionan las cosas. Y sí que él llega a la final, tiene, por ejemplo, también el acierto o la valentía de hacer debutar a Iker Muniain con 16 años. Y clasifica también en ese último año al Atleti para la Europa League. Lo que pasa es que tenía fama o era una Marrategui y eso, aparte la afición no le gustaba.
Y luego Ujú. hacía cosas como el rollo de cuando el partido se atrancaba o cuando veía que la cosa no daba más, lo de, pues saca un chaval, ¿no? Saca un chaval, la gente aplaude y el chaval igual no vuelve a jugar. Y yo estaba mirando gente que debutó con él, por ejemplo, con un partido así, pues gente tipo Aitor Ramos, Joseba del Olmo, Xavi Echevarría, Adrien Goñi, que era primo de Muniain, y Saka Keche, vamos, que seguramente no suena a ninguno. No, a mí no. Nadie. No sé en los Parece comentarios. nombres del Comando Vizcaya. Claro, sí, sí, todos tienen foto. Alguno igual tenía historieta por ahí. Y claro, entonces había como mucho hartazgo, ¿no? Caparrós, que es verdad que caía muy simpático con lo de Joaquín, el rollo de la broma de en vez de decir arracha al león, decía arrasa al león, ¿no? Un poco estas bromitas muy de Qué Caparrós. granuja, qué granuja. Sí, Luego, sí, sí. él deja dos frases como muy míticas. Un partido horroroso que gana el Atleti en Pamplona, Osasuna, con muy mala imagen, y entonces le preguntan por eso, le dicen, joder, la imagen, y dice, "Ah, clasificación, amigo, clasificación". Y luego, cuando dijo aquello de que en el fútbol se pasaba de puta monja en 5 minutos. Que esta Putas, es... vamos. es- Vamos, pues si Hostia, eso yo pudiese no me ser las dos acordaba de cosas esa. a la vez. De hecho, hay incluso, si buscáis, hay vídeo de Ángel Torres citando a Caparrós, diciendo, como dice Caparrós en el fútbol. O sea, como que dejó ahí su huella. Y la gente es verdad que estaba cansada y entonces, pues no se me ocurre mayor cambio futbolístico, ¿no? Y de discurso que pasar de Caparrós a Marcelo Bielsa. Y así llega Marcelo Bielsa a Bilbao. Es verdad. Es que sí que son dos mundos. Sí, o sea, yo no me los Hostia, pero te imagino. digo una cosa, no, no sé a vosotros, ¿eh? Yo ya me voy a decir mi opinión del principio. No sé cuál de los dos mundos me da más pereza, ¿eh? Pero yo, Bielsa, no, a mí, Bielsa siempre me ha parecido un. Hasta en ciertos momentos, y tú que eres periodista y lo habrás coincidido por allí, hasta maleducado, ¿eh? Pero un tipo está maleducado. Esto es un poco que lo tenían para luego, pero es verdad el tema de Bielsa ruedas de prensa. O sea, Bielsa y ruedas de prensa era un espectáculo muy aburrido. Era como la universidad. Pero él hacía una cosa. Él, si veis los vídeos, todo el rato le hacía una pregunta y decía esto. No para abajo, Bueno, el sí, sí, claro. Sí. Atleti. Y si la pregunta le interesaba, miraba. Entonces, los clips más famosos de Bielsa en rueda de prensa está mirando al periodista, porque es algo que le ha interesado y lo mismo te pedía una chapa de 10 minutos. Y se tiraba ahí con los valores. Hay un par de vídeos que para fliparse un poco están fantástico. Y claro, él llega y lo primero que hace es ciscarse a 7 jugadores, en plan Homer Simpson, en plan de no, chicos, excluidos. Y, El y equipo de béisbol, sí. claro, y es un poco que, a ver, luego ves lo que quitó y tampoco se le puede echar demasiado en cara, ¿eh? Porque he estado también... él se carga a Koikili, lateral izquierdo que había sido campeón de lucha grecorromana, literalmente. A Valenciaga, que es verdad que luego sí que con sus más y sus menos acaba siendo un jugador importante y con buena carrera en el Atleti, como que siempre era el lateral izquierdo, ¿no? Al que había que recurrir. A Urco Vera, que los que estén puestos en los gustos televisivos de los vascos, estuvo en el Conquis. Eso Y es ser, importante, ¿eh? claro, Eso aquí es importante. bueno, Allí pues sí. es lo más icónico que hay, ahí sigue y sigue. Y Vera se retiró hace unas semanitas en el Santucho, o sea que ya veis que ha apurado y ha ido pues hasta lo más abajo. A Íñigo Pérez, que luego le convence y Hombre, se acaban haciendo amiguetes incluso, le marca mucho. Y es el mejor de los que descartan en un primer momento. Es el entrenador del Rayo, ¿no? Eso es, eso es. entrenador del Vale, Rayo. vale. Muy influenciado, ahora dice, por Bielsa y con el que trazó una relación personal a base de eso, de convencerle. Era un chaval muy joven y tuvo ahí también personalidad, ¿no? Para convencer a Bielsa de que se lo quedase. A Zubiaurre, que si os acordáis fue aquel caso que lo había fichado el Hombre, Atleti, el tema que estaba en contrato con la Real, que si había una extensión, que no. Tiene un taller mecánico en Elche. Pues alguna vez, sí, sí. John Vélez, y luego ya hizo eso para completar el Homer Simpson. A otros dos les dijo, como a Rod y Todd, no, vosotros tampoco, que estáis excluidos. Al guapo entre los guapos, Aitor Ocio, y a un nombre, lo más vasco que te puedes encontrar, como Ustari Chaldeko Talora. Es un nombre ¿Cómo? ahí ese era por finísimo. no nombrarle. Ese era por no gritarle en los entrenamientos. Fue como, mira, salvo que seas el puto Messi, Usted márchese. fuera. Y entonces hace esto, y claro, ya la primera ración de Bielsa es que al poco tiene que pedir perdón, porque le dicen que con la normativa de la AFE no puede apartar futbolistas.
Y entonces ya dice que está muy avergonzado de lo que ha hecho, aunque dice Madre mía, que las en el fondo penitencias de Bielsa, ¿eh? es que, pero nunca daba su brazo a torcer. O sea, él pedía perdón y él dice, yo pido perdón por no haber conocido la norma. Dice, pero fundamentalmente yo tenía razón. O sea, él viene a decir que, claro, que el futbolista si no lo va a usar, pues hay que ser honesto y todo esto. Y entonces los mantiene semiapartados durante la temporada, básicamente que no cuenta con ellos. Y algunos jugadores, tanto esa temporada como la siguiente, por ejemplo, la siguiente temporada, David López dice que emocionalmente le pasó mucha factura cómo le trató Bielsa, ¿no? Y otra cosa que hace Bielsa ese primer día es saca a pasear a un chaval en su primer entrenamiento, a un niño, básicamente. ¿Te quiere venir usted conmigo? Y lo saca ahí de paseo. Y hace una cosa Bielsa que a mí me llama la atención porque es como de estas cosas de decir la parte que hay que decir que hay que dejar en silencio y decirlo en alto, ¿no? Dice que es un ejercicio de demagogia que ejecuta allá donde va. Lo reconoce. Lo dice como broma, pero yo esas cosas es como... La broma es que es broma, ¿no? Un chaval, o sea, un chaval de la cantera. No, a un niño, pues que estaba por ahí viendo el entrenamiento, le dice, ¿quiere usted venir Ah, conmigo? Y lo saca de paseo. vale, Pero un vale. O niño, sea, es niño, un ¿eh? poco el equiparable a que me sacan una foto con un niño, ¿no? O Eso sea, ¿no? es, sí, sí. Sí. Es un poco este Súper populismo, político. vamos a llamar, Lo súper hacía político. Michael Jackson en los 90, que Mm, una cosa parecía, pero Bueno, pero creo que, mm, Que Bielsa se limitó mm. a pasearlo. Hubo A mí, paseo. a mí me Es... encantan esas excentricidades, ¿eh? O sea, quiero decir, ser así de excéntrico, o sea, hasta el final me gusta mucho. las de Michael Jackson. Las de Michael Jackson tengo una objeción, pero las de Bielsa me gustan más. Preferimos a Marcelo, que una cosa que hizo, para que veáis lo excéntrico que fue toda su llegada, claro, es un poco de estos entrenadores, un poco como que te eligen a ti, ¿no? Un poco que te hacen casting ellos a ti para ver si van a querer trabajar. Y entonces, él, para enterarse de cómo era el Atleti y cómo se vivía en Euskadi, le pregunta a Segurola, que tenían relación, pues a través de Valdano, que eran bastante amigos. Y entonces, Segurola le da el teléfono de un primo suyo que era cura, en Zumárraga. Y entonces Bielsa llama a un cura y le pregunta por Euskadi, por la política, por el Atleti. Porque además era un cura guipuzcoano, pero que era del Atleti. Y es, dice Bielsa, lo que le convence a él, después de hablar con un cura, para, para venirse a Bilbao. Y no es la única de esa primera temporada de Bielsa con la religión, porque hay un partido en el que le ven que empieza a poner en el banquillo uno de los asistentes mensajes que pone clarisas y unas movidas en latín. Y le dicen que lo quite, que no se puede, tal. Y resulta que es que había ido a un monasterio de las clarisas, no al de Belorado este del falso papa y todas estas movidas, pero sí a un convento de clarisas, y les había pedido que rezaran por el Atleti, y entonces el tipo había puesto ahí unos carteles de las clarisas. Que me parece alucinante cómo este entrenador súper estudioso, súper metódico, al final dice, vale, pero que nos ayude Dios un poquito. Ya ves. Pero les llevó algo, ¿no? Porque Eso. las clarisas se supone, para que tengas un buen matrimonio, hay que llevarles huevos, por ejemplo, ¿no? Ah, mira. O sea, que ese también es un intercambio que siempre me ha llamado mucho la atención. Que es un poco de, bueno, si Dios quiere es que, o sea, todo esto de, vale, vamos a confiar Iba en a Dios, decir que si pero también pasados con la maquinilla de Álvaro o no. Vamos, bien blanquitos. creo que, no lo sé, si queréis vamos un día y rezamos por algo y ya montamos ahí el show, pero sí, sí, que es un poco el intercambio de, vale, Bielsa, o sea, o hay un ser superior que te ayuda, pero siempre que haya un intercambio por medio. O sea, es como el capitalismo está ahí, el liberalismo está incluso ahí. Bielsa llega en verano de 2011. ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011. Ujú. Ahí está. ¿Casualidad? Me gusta el dato. Diciendo, no, Es no que, aguanto, no aguanto, no, esto sí que ya no lo aguantamos. Nos vamos, pero, no pero podemos más. claro, es que a ver quién da un comunicado después de las ruedas de prensa de Bielsa, eso no, eso Claro. palidece. Claro. Yo ese día estaba en la universidad grabando un corto y nos echaron por encender una antorcha. Es como que ETA dejó las armas y las cogimos nosotros. Una Madre antorcha mía. de luz Bueno, de cámara, para que la gente lo No, no, entienda. no, ¿qué va? Una antorcha de verdad. Estábamos, Ah, sí, vale. estás hablando de Euskadi, Álvaro. Vale, claro, Aquí vale, las claro. cosas se perdóname. hacen Joder, pues con está el sentido grabando, pues me cae explícito una de las antorcha cosas. de la Sí, cámara. sí, de luz, No. O sea, de una luz. antorcha con fuego. Sí, 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 trajo gasolina el director, que es el O único que sea, ha el hecho. día que una banda armada anuncia algo, tú en la universidad le pegas fuego a algo y quieres que no te echen ese día. Claro, yo lo entendía como un homenaje también. Alguien tenía que coger, de hecho, la antorcha, ¿no? En este caso.
Pues Bien, bien, bien. de Bielsa de estas, o sea, hay un montón. Y también porque, como era un hombre de una manera de vivir muy rara y muy centrada en el fútbol, que por ejemplo cuando fue seleccionado argentino, se pasa casi todos esos años viviendo en Ezeiza, en la sede de la selección, pues aquí vivía en un hotel. Y dicen además que, o sea, los primeros días se levantaba y pedía los periódicos a las 5 de la mañana. Y le decían que no hay Joder, periódicos tío. todavía. Todavía no hay, que no oye todavía. Claro, y entonces como que era, dice, bueno, pues al día siguiente, a las 5:30. Y le decían que no. O sea, ya fue él calculando hasta que ya encontró la hora Pero a la espera que un sí que momento, había periódicos. has dicho que era 2011 o 1975. O sea, en 2011 había internet. O sea, si te querías informar, no hacía falta esperar que llegase un Ya, joven con los pantalones por las pero rodillas gritando extra, extra. O un sea, buen podías por sudoku, conectar a internet, Iñaki, ¿no? un buen sudoku se hace en papel. Vale, vale. No, no, sí, yo soy muy de papel y muy de Bielsa. O sea, lo voy a defender a Y muerte. Bielsa su sudoku cagando por la mañana no se lo quitaba a nadie. Además es un señor de estética y lenguaje no verbal de ir a comprar el periódico. Sí, es verdad. Sí, con las manos a la espalda. La espalda, el Efectivamente. chándal, no necesariamente combinado, ¿no? Es verdad que Iñaki, lo tú de... no te has pronunciado, ¿eh? Iñaki no se ha pronunciado sobre Bielsa. ¿Eres pro o anti? Sí, yo soy pro Bielsa, yo soy pro Bielsa a tope. No. O sea, esta gente que lleva la excentricidad hasta ese límite me parece muy bien. Vale, vale. Pues No sé si lo eh, querría en mi equipo, pero bueno, quién sabe. es que esa es, ¿eh? Yo creo que es un entrenador que es más interesante para tenerlo en tu liga o Claro, para que le haya amargado una o dos temporadas a tu entrenador cuando era jugador, para que haya podido absorber las cosas buenas sin claro. obsesionarse con los temas, pero tenerlo sobre todo en el medio largo plazo en tu equipo es un Puede costar, tipo ¿no? difícil. Sí, Bueno, quién porque sabe. Ahora Osasuna necesita entrenador. Pues yo que pues podría ser, ¿no? O sea, un Moncayola Bielsa, de repente, ese duelo lo querríamos ver, sí, puede ser. a ver, si es por llamar curas, no le van a faltar. Curas no van a faltar. En Navarra, sí, sí. Efectivamente, efectivamente. Pues Pues lo lo que veo. decíamos de todas formas, eso que es un poco así que ya se va desgastando en el largo plazo, pues se ve esa temporada, ¿no? Porque, a ver, el equipo tiene un arranque horroroso, o sea, se genera de hecho mucha movida en Bilbao. Yo, de hecho, el libro este que tengo atrás me lo compro un poco por llevar la contraria, por decir, pues me voy a hacer bielsista solo porque está aquí la gente en contra de Bielsa y este señor a mí me hace gracia y vamos a ser un poco, ir a la contra, ¿no? Que además eso sería, pues, no sé, en segundo por ahí de carrera. Sí, porque de hecho en primero de carrera estaba Caparrós, que iba al grupo de tardes, que se apuntó a hacer periodismo. Oh, ¿Ah, sí. sí? Sí, 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 ahí en la EHU, ahora que se dice. Y era de mi mismo año. Yo de hecho tengo compañeros que luego tuve pues en segundo, tercero y tal, que en primer año iban por la tarde con Caparrós, que le dio por estudiar periodismo. O sea, Qué curioso. no tengo constancia que lo Joder. tuviera. Y es el único que no le Vaya, han llamado luego bravo. para ser comentarista. Eso es lo que más me llama la atención de todo, ¿eh? Fíjate O sea, que... como cualquiera que no le he dado, que no he oído dos palabras seguidas, ya está ahí opinando. En plan de y tal. Y el pobre Caparrós, que es verdad que tenía como, bueno, por lo menos desparpajo tenía y si encima había estudiado. Si no es Hombre, intrusismo, no vale, ¿no? Sería intrusismo a los intrusos. efectivamente, no sé, algo habrá ahí. Pues bueno, el caso es eso, que empieza fatal y, por ejemplo, yo recuerdo que había como... claro, aquí al final del Atleti es todo el mundo y todo el mundo le presta atención y gente que igual pasa un poco más del fútbol y entonces se metían hasta con su chándal, porque era pionero del chándal. Antes el entrenador Es era de verdad. traje. Y él entonces, joder, recuerdo que le dieron muchos palos y de hecho recuerdo palos también del cortador de césped, ahí en su blog y tal, que le tiene un Hostia, odio es que enorme el a cortador de Bielsa. césped. Hostias, para que no sepan, Julián Ruiz, Es que has dicho periodista cosas y pensaba que musical. era el de allí. Y luego he caído que No, no, no. efectivamente, no, no, que era el pavo este. Eh, Digo, ¿quién es me este? mola me Ah, mola que lo haya sacado Beñat porque es un tema muy café para cafeteros. Cortador de césped, Julián Ruiz. Periodista musical de toda la vida. Iñaki, sabes quién es seguro. sí, 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 sé quién es, sé quién es. Pero a su vez, también gran aficionado al deporte, muy madridista. Y es muy madridista de estos de cómo era mi abuelo y como son un cierto madridistas que solo saben insultar a sus propios jugadores. Y sus columnas siempre son insultando a todos todo el rato. Son, de verdad, ahora ya que soy más mayor, pero yo la liga decía, pero este señor, tío, lo único que... Y además insultando a calzón quitado, como diciendo, pues si a mí lo que me va en la música. Aquí, si me quitan esta columna, me la suda la polla. Y entonces, si tengo que llamar gordo culibajo y cabezón a Isco, pues gordo culibajo y cabezón. O sea, y, y nunca hemos hablado aquí de él. Y me gusta ya que lo saques porque es un tío que a mí, hostia, en Radio 3 he escuchado mogollón.
pero es que es un imbécil. ¿No? Es un bully, ¿no? Pero ¿nos ha pasado esto de que vais con alguien, como dices, que tranquilito y tal, vais al fútbol y de repente decís, madre mía, ¿dónde me he metido? El tío insultando a los tuyos todo el rato, además. Ya. O sea, Claro, sí, no sé. yo creo que es un perfil de aficionado de estos que está muy, muy a la contra y que a mí, por ejemplo, es eso, es de lo que más me puede incomodar en un campo, de decir, "Uf, vale, o sea, eso y la gente que te invita, que esto igual os habrá pasado también seguro, los que a veces te invitan a ir a un partido y luego resulta que los asientos no son contiguos y te pasas media hora jugando al juego de la silla. A mí esto me pone muy nervioso, me genera mucha ansiedad social y casi prefiero los Sí, sí. insultos. Eh, sé lo que me dices. Hace poco fui a verme invitado por mi amigo Raúl y sin contarme que iba a estar al lado de un tío muy, muy ultrasur y muy faltón. Y se me hizo larguísimo el partido, tío. Muy, muy faltón. Pero muy faltón, ¿eh? Sí, El comentario de esos que dices, hostias, eso ya que has dicho tan alto. claro. Yo tengo una experiencia muy mala, pero no la puedo contar porque creo que incurriría en varias incorrecciones políticas, capacitismo y todas estas cosas, pero algunas experiencias para no dormir también en San Mamés. Entonces que la gente estaba como muy enfadada. Y este señor, ¿por qué iba a chándal? Y fíjate, qué pintas y tal. Y claro, todo cambia. En Anoeta, séptima jornada, un partido que es una pasada los golazos que se meten, porque son dos golazos de Llorente para el Atleti de lo que era Llorente en su prime, ¿no? Un tío altísimo, pero con una capacidad para maniobrar y usando el cuerpo, pero a su vez manejando abajo, ¿no? Muy habilidoso con los pies en dos golazos y luego un golazo que mete para la Real. De hecho, que era el empate en su momento, Íñigo Martínez desde campo propio, ¿no? Una pasada. Y entonces se gana ese partido, el Atleti le da un poco la vuelta a la temporada y a partir de ahí empieza a ir como un avión y es temporada en la que hace dos finales, porque llega a la final de la Copa, que la pierde contra el Barça, y previamente había llegado a la final de la Europa League, una Europa League en la que tiene el partido súper icónico, los partidos contra el Manchester United de Ferguson, que es verdad que era un United que igual estaba un poco de rebote, ¿no? En la Europa League, y entonces como que les pesaba un poco, pero al final un Bueno, equipo hombre, pero había con que Giggs, con ganarle. Rooney, claro, eso es, o sea, al final con Scholes era un auténtico equipazo, ¿no? Y en un desplazamiento supermasivo. Y es un partido que ha quedado en el recuerdo y que además luego para... Al final la idea del Atleti de Bielsa como un equipo que jugaba excelente y que tenía esa proyección internacional se construye con esa eliminatoria con el United. Y luego juega contra el Schalke de Raúl, además. Último partido en Ujú. competiciones europeas de la carrera de Raúl. Fue ahí, Eso sí, sí. es. Eliminatoria además que, bueno, pues tiene un recuerdo muy amargo porque es en la que se produce el fallecimiento de Íñigo Cabacas en una carga policial después del partido en Bilbao. Entonces, bueno, que es una trayectoria también con mucha carga emocional. La victoria en semifinales contra el Sporting de Portugal también con un muy buen Mm. Llorente en el tramo final. Y a partir de ahí se iba a pagar casi todo. Llorente se iba a pagar la siguiente temporada y luego las finales que iban a ser un auténtico desastre. La paliza que se lleva Mm. contra el Atlético. El Atlético de Madrid, Falcao, joder, sí, Falcao era. Uf, que era una barbaridad ese Falcao, ¿eh? Yo tengo también la sensación que en su momento pasaron dos cosas, que no se valoró en su medida a ese Atlético, que ahora cuando ha pasado el tiempo, pues lo que era y lo difícil que era meterle mano. Y luego es verdad, y esto se notaba incluso en Bilbao, em, el Barça ya te había pintado la cara no hace tanto en una final de Copa, era el Barça, pues eso, de calibre histórico, y yo creo que a esa final se llega un poco con la sensación de la final para ganar tiene que ser esta. Es decir, si no ganamos esta, meterle mano al Barça va a ser muy complicado. Y eso pesó muchísimo. Y es verdad que el equipo no estuvo al nivel. Y lo que pasa ahí es que se filtra un audio de Bielsa, no sé si recordáis esto, de lo que les había dicho a los jugadores No. después de las finales. Y bueno, es A ver un, qué le dijo. bueno, pues los pone un poco finos, ¿eh? Es un audio que además se filtra ya la siguiente temporada cuando las cosas empiezan a ir mal. Nada casual, diría yo. Y yo me he quedado con algunos extractos, ¿no? Les dice, no estuvimos a la altura, no se puede. Y esto es como un elogio que es un insulto. Les dice a los jugadores, no se puede decepcionar a un pueblo tan ingenuo. Que esta me gusta mucho. Como, oye, esta gente pensaba que ibais a ganar, tíos. O sea, no jugamos para ganar.
y les dice que esta es la que quedó y que se les ha echado en cara muchas veces, cuando la gente se cabrea, recuerda esto de Bielsa, que les dice, tengan conciencia de que son muy jóvenes y son millonarios prematuros. No les importa mayormente lo que va a pasar porque todo el mundo, porque tienen resuelto lo que va a pasar. O sea, les llama millonarios prematuros y los millonarios prematuros como Ay, que queda los ahí. los que te han metido 4 también son millonarios prematuros. Claro. Claro. Es que ahí das, yo creo, una de las claves que yo creo que pueden resultar más molestas de Bielsa, que es un tipo que participa del fútbol y siempre estás señalando con el dedito, pues algunos puntos que son intrínsecos al propio negocio del fútbol y que son los que en definitiva permiten, ¿no? Que existan estos grandes equipos. Al final, a veces uno tiende a pensar, y mira que a mí me parece un tipo muy interesante, pero dices, bueno, pues si realmente piensas esto, te pones a entrenar a un equipo de chavales y te olvidas. Ya, tío, es que dan ganas de... Así que es verdad, sí. Sí, sí. Sí, sí. Claro, entre que acaba la temporada y se filtra este audio, llega todo el rollo de la autodenuncia. Y es que el Athletic estaba renovando Lezama y entonces Bielsa aparece un día en las obras, discute con el jefe de obra. Un momento. Llevo 3 semanas sin cocina. Me trajeron una encimera la semana pasada mal cortada en la que el grifo no entraba y he tenido que esperar otra semana. Toda la opinión que yo tenía sobre Bielsa y este asunto lo cambio. Si hay que entrar y darle 2 hostias, al de la reforma se le revienta. No he actuado porque mi pareja, aquí llamada jefatura, no me deja. Es Pues, decir, a tope con ¿cuántas Bielsa. veces, cuántas veces te ha cogido de la mano? Para Sí, decir, no me dejan claro, poner un yo. comentario Google de la empresa en cuestión, que tampoco voy a decir cuál es, porque tampoco me deja, porque he dicho, es que lo voy a decir en paquetes, tampoco me deja decir qué empresa es. De Humanes, solo voy a decir que es de Humanes, de Madrid. Estoy hasta los huevos, así que a tope con Bielsa tenía que haber entrado con un bazooka ahí. Las reformas se terminan cuando se prometen y no un puto mes después. Bueno, es Sigo que sin cocina, era, sigo sin cocina. de hecho era eso, o sea, él se quejaba por un lado de los retrasos y de que las cosas no se habían hecho como él decía que se tenían que hacer. Entonces la cosa escala y efectivamente pues se calienta, hay como altercado físico, Bielsa desaparece 3 días y entonces aparece, esto ya se empieza a saber, se publica que había tenido un altercado y entonces da una rueda de prensa absolutamente delirante, ya mirando a la gente porque estaba encendido. Y efectivamente él reconoce los hechos y se llegó a decir que había ido a denunciarse a sí mismo a la Ertzaintza. Realmente él aparece con un texto en el que reconoce lo que había hecho y lo pone a disposición del jefe de obra por si quiere utilizarlo para poner una denuncia. Pero es Vale, que, vale. o sea, es loquísimo el tema. Dice, por ejemplo, me autodenuncio, me hago responsable de lo que pasó, pero fue una estafa, un robo y un engaño. Es decir, un poco lo que decíamos antes. Él pide perdón, pero luego dice, dicho esto, tengo razón, ¿no? Y el Tengo, mítico este que hemos hablado alguna vez aquí, del rollo de pido perdón si he ofendido a alguien, ¿no? claro, O Lo sea, si alguien se hablamos ha sentido, si alguien se ha sentido ofendido. Pues con Fernando Fernando Burgos, Burgos, lo bueno, pero hablamos. gente. ese pero, ¿no? Que pone siempre la libreta. Pero, No, sí, sí, sí. O sea, yo te pego un puñetazo, en plan, si te ha dolido, yo te pido perdón. Pero te le pego puñetazos, eso no, no, yo me suda la polla. y Bielsa es un poco así porque luego dice eso, que al final él tenía que asumir ante los jugadores las condiciones de trabajo de un plantel de 300 millones. Y dice, esta es mi frase favorita, que yo, a ver, podría adaptarla y decirla yo también. Dice, tengo muy mal concepto del periodismo y de los periodistas en general, pero tengo peor concepto de los entrenadores, para que se queden tranquilos, empezando por mí mismo. Es que es muy majete. Es una frase Es de crack, esa. Me personajazo parece un absoluto. flipado, me parece un flipado, de verdad. Claro, ¿ahí qué sucede? Que ya empieza el run run de que después de eso está un poco pues sentenciado. Pero claro, estamos Me hablando de equivoco en una pretemporada. cosa que te voy a preguntar, Beñat. Sí, Además, no era este tío, a lo mejor me equivoco, de jugar con 14 tíos y al resto me sí, sí, sí. estorbáis. De quemarlos. De hecho, tú ves al final la temporada, llegan muy quemados a las De, finales. Y, de Marcos iba con oxígeno a los sitios. sí, 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 sí. Y de hecho, yo a veces me sorprende que De Marcos haya prolongado su carrera, pero en los últimos años pensaba, ¿no? Bueno, y esto se va a acabar, además tiene mucho tute a sus espaldas y, pues hasta este año ha durado, pero que era el único superviviente futbolístico en este sentido del Athletic de Old Trafford, ¿no? Como se decía, de ese equipo de Bielsa. Y sí, él apretaba mucho, porque pues ya lo decíamos, ¿no? Al final un tío, es verdad que tenía 30, ¿eh? Pero
o 33 creo que tenía en la primera pretemporada, pero al final un tío que llega a un equipo con un mercado tan limitado como el Atleti y se cisca a 9 jugadores, dices, joder, pues Claro. si tú te ciscas a 9 y de dónde te sacamos otros 9 que no sean peores que estos, ¿no? Y entonces, claro, ya queda un poco el run run de que está sentenciado, empieza incluso un poco la conspiración de, claro, fíjate, se ha enfrentado a una constructora, era una constructora que era socia del Atleti, además, o sea, como que, bueno, había muchos elementos, pero es que realmente la temporada es mala. O sea, es una temporada que es la del rollo de Llorente, el tema este de Llorente, me quiero ir, no, no te vas, espérate que paguen la Estamos ya en cláusula. en la segunda, ¿no? Claro, claro, porque esto sucede en la pretemporada, entre Ah, vale. pierde las finales, se autodenuncia tras agredir al jefe de obra y al poco de empezar la temporada se filtra también ese audio en el que, bueno, pues les cantaba las 40 a los jugadores, cosa que por otro lado fue recibida, o sea, con aplausos y loas, porque nada nos puede gustar más que el ver llorar a un millonario, ¿no? Por eso The White Lotus y todo esto. Entonces, claro, ya toda la temporada va un poco con ese run run. Y luego es cierto que, a ver, pues la temporada no es buena. Queda 12.º, en Copa le elimina al Eibar, no pasa de ronda en Europa League con un equipo que era bastante asumible. De hecho, solo gana un partido ante un equipo, al Kiryat Slona, un equipo israelí, que empata en San Mamés y gana en Haifa. O sea, hace una fase de grupos muy mala, se va para casa y la temporada... Pues sí, no era para continuar, pero es que le había devuelto la ilusión. O sea, la gente con Caparrós se había quedado muy quemada y este equipo le había generado tanta ilusión que era una especie de dios. Y claro, llega a final de temporada y si tú hacías un análisis objetivo, no va a renovar, pero tiene la plantilla quemada, las finales fueron un desastre, la temporada no ha sido buena, no se ha metido en Europa. Pero ¿qué pasaba? Que era el último año del viejo San Mamés y se iba a hacer un partido homenaje con la selección de Vizcaya y que iban a jugar leyendas. Entonces, claro, yo además por aquel entonces era becario en un periódico y la sensación que había era un poco de, no, o sea, no le van a renovar, pero no van a decir nada y van a tener que alimentar un poco la duda para pues que no haya Cristo en el partido, porque es verdad que la gente estaba a muerte con él. Y de hecho, o sea, era tal la obsesión con Bielsa, si se quedaba o no se quedaba, que se llega a publicar que había renovado la tarjeta del videoclub, que alguien le había visto, porque Qué por lo genio, ¿eh? visto, 2013 comprando el periódico a las 5 de la mañana sí, sí. y yendo al Blockbuster. O sea, me Claro, parece dicen que increíble. le gustaba mucho el cine, el que vivía eso, vivía en un hotel y pues veía películas, como dice Iñaki, leía el periódico y ya está. Y entonces se llega a publicar que ha renovado la tarjeta del videoclub y que por tanto, pues todo hace indicar que va a continuar en el Atleti, ¿no? Bueno, el caso Hostia, es que llega ese maravilloso. partido, el Atleti pierde en el último partido en San Mamés contra la selección de Vizcaya. Es verdad que es un partido raro porque en los últimos minutos empiezan a salir leyendas que algunos se acaban de retirar, pero claro, te sale Iríbar, te sale Dani Ruiz Bazán, que encima se lesiona, se rompe el Aquiles, que tiene tela, es como Hostia. el sueño de volver a jugar, la pesadilla de volver a jugar. Y nada, pues luego lo que pasa con Bielsa es que se paran caminos, no se le renueva y el equipo lo coge Valverde, que ya a las primeras de cambio, exitazo, Fíjate. Champions y demás. Justo estaba Esa- mirando la lista de entrenadores del Athletic y es curiosa porque lo coge Valverde. Muy Y Valverde corta. es guay, ¿no? Valverde es Sí. guay. Y se va al Barça y tal. Pero luego hay un Cuco Ciganda que puede ser algo menos ilusionante que un Cuco Ciganda. Claro, además un Cuco Ciganda que se había comido, creo que todo el ciclo de Bielsa y el ciclo de Valverde en el Bilbao Athletic. Porque, De verdad. a ver, yo creo que lo que hace Urrutia, un tipo así como muy serio, aunque era pues eso, muy caliente cuando era futbolista, el más expulsado hasta Morevieta, pero un tío así como ¿Verdad? recto, tranquilo, de Lekeitio, sitio que siempre os recomiendo que visitéis. Y entonces lo que hace es montar un plan B y ficha a Bielsa, pero pone en el filial a Ciganda, que sí que tiene experiencia con Osasuna, tiene experiencia Ah, con el claro. Jerez, y un poco de romper en caso de emergencia. Pero Sí, claro, sí, 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 sí. no llega a hacerlo. O sea, hasta que Valverde no decide marcharse al Barça, pues no le da la oportunidad. La cosa fue tan poco ilusionante como tú decías. Es que hay unos años duros Qué porque bajón. Ciganda tiene un 30% de victorias en el Sí. Athletic.
pero luego se ficha a un Eduardo Berizzo con un 13% de victorias en el O Atlético. sea, es verdad, Berizzo. 13%, ¿eh? O sea, y luego Gaizka Garitano, joder, que estos años son duros, ¿eh? Sí. Con Garitano, pues que era un perfil parecido, ¿no? El apostar también por alguien de la casa y demás. Y sí, y fíjate que Garitano, dentro de todo, y que sobre todo en el tramo final, pues casi casi se convirtió en parodia de sí mismo, pero tiene mala suerte, ¿eh? Porque sobre todo cuando coge el equipo la primera vez está a punto de meterlo en Europa. Hay un balón que va al palo en Sevilla que hubiera cambiado mucho la percepción. Y luego es verdad que él, por ejemplo, pues se queda, ¿no? Sin vivir, por ejemplo, pues esas finales, que era también mérito suyo, la Supercopa, que gana Ahora el Marcelino, ¿no? Athletic, claro, que gana Marcelino, era un mérito que había adquirido Garitano, ¿no? Entonces, bueno, tiene ahí, hay mala suerte. Y claro, ahora llegamos a Marcelino y entonces llegamos al intento, ¿no? Al retorno interruptus de Marcelo Bielsa. Porque claro, entre medias, bueno, pues hay otro presidente que es Aitor Elísegui. Elísegui es un presidente bastante impopular y entonces Este es el cocinero, el cocinero, sí, sí, vale. eso es. Que yo tengo un poco de jaleo. Este era un tío que era cocinero que solo estuvo una legislatura. Una legislatura, eso es un hombre muy particular al que es un poco difícil seguirle, cuando se pone Muy a hablar. particular que decir, este tío era imbécil. A ver, no quiero yo que me tiren a la ría sin gabarra. Era un señor con unos procesos mentales bastante difíciles de seguir. O sea, él se ponía a hablar y tú decías, madre mía, ¿qué me está contando? ¿Pero qué dice? Pero no lo entiendo. Pero bueno, tuvo su... El Rajoy del Athletic. Claro, pues puede ser un poco ahí. Ah, mira, que no os he Digamos. contado una de Rajoy, que estaba también en todo esto. Claro, cuando gana Urrutia las elecciones, le gana a Macua, que Macua tenía una foto que le persiguió durante mucho tiempo en el palco de San Mamés con Mariano Rajoy con la camiseta del Athletic. Pero ¿Qué es me que dices? además, sí, sí, buscar la foto es brutal porque además es La el camiseta del palco Athletic, antiguo Pero Mariano que Rajoy le... puesta. sujetándola. Si ya fuese puesta, la tendría en modo póster, la hubiera puesto aquí atrás. Es que además claro, les invitan o van, Hostia, recién visita privada, hostia, es muy guay la foto, ¿eh? sí, porque está el león disecado, que además parece un león Sí, 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 enfermo, parece que... déjame que comparta, que merece la pena. Sí, sí. Ya lo tienes. Voy. Madre mía, hostia, no sabía yo que había historia con Rajoy. Sí, sí, y entonces a cuenta de Ah, eso, hostia. Voy a intentar describirla para que no lo ve. Hay como un león disecado y Rajoy con Aquí la camiseta del está, Athletic. está repito pixelada. un león que tiene pinta de haber enfermado antes de ser disecado. Sí, sí. Y que está apuntando directamente a Mariano Rajoy, ¿eh? O sea, porque sabemos Sí. que está disecado en la foto, pero si no daría un poco de mal rollo. Claro, yo entiendo que dado que había un león, por eso no invitaron al rey Juan Carlos, ¿no? Porque hubiera Hombre, sido más problemático. efectivamente. Y entonces, lo que pasa, esto le persiguió bastante. Fue además con Antonio Basagoiti, que era el presidente del PP Vasco, que era este que se parecía mucho a Leo de La que se avecina, y que Sí. cuando era el socio preferente del Lendakari Pachi López, dijo de él que tenía los mismos estudios que Homer Simpson, o sea, un acuerdo muy bien avenido. Y se le gritaba entonces a Macua, le decían, Macua, Pepero, se te ha visto el plumero, ¿no? Bueno, pues estas son cosas que igual no tienen un impacto muy grande en las elecciones, pero que también en el Atleti siempre pesan, ¿no? En cambio tienes ahí un Euskaldun del Lekeitio tal y, bueno, pues eso también genera discurso. El caso es que Elísegui, pues no demasiado popular, desde el principio de su legislatura, pues ya tiene todo en contra y entonces no... pues en 2022, elecciones, ya sin plancha afín al que había sido el presidente, y se presentan, por un lado, Jon Uriarte, que es el que acaba siendo presidente, rollo joven empresario, 45 años, había fundado TicketBiz, le había vendido a eBay por más de 140 millones de euros. Que El todo parece. entrepreneur, vamos a Sí, 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 te da para invertir. Ahora anda en tema de apartamentos turísticos, su empresa pues ha dado el salto ahora al otro lado del Atlántico y demás. Eh, Otro de los candidatos era Ricardo Barcala, que era el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao y que había tenido, es verdad, cargos en el gobierno, había sido concejal, y que entonces ya de primeras el relato fue que era el candidato del PNV, y el otro candidato era Iñaki Echavaleta, adjunto al CEO de Vocento, y que entonces fue el candidato de
el correo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el relato se vendía solo. Al final, joven empresario de éxito, voy a traer aquí cosas nuevas, tal. Y un poco generó el discurso de ir en contra de las injerencias. Por un lado, la injerencia política, entonces en contra del candidato que se decía que era del PNV y en contra del candidato que se decía que era el de los medios o en concreto del correo. Es verdad que, a ver, igual luego estas cosas pues no son tan exactamente así, porque por ejemplo el Presi, Jon Uriarte, es hijo de Pedro Luis Uriarte, que fue el primer consejero de economía del gobierno vasco en el régimen actual, después de la Constitución, vamos. Y fue quien negoció el cupo vasco, con lo cual, al final aquí del PNV, pues todos. Y Está pensando un poco eso, al es final un poco tenemos eso. todo. Pero el Pero, o relato sea, tuvo ¿qué me éxito. dices? ¿Que un entrepreneur que ha vendido una empresa por 140 millones de pasta la montó porque su padre era un tío con pasta? Es que me quedaría Claro, perplejo porque no lo he visto nunca. claro, no. Y este chico, a ver, es verdad que ha tenido, o sea, se ve que es un tío con coco y que luego la gestión que ha hecho en el Atleti Sí. pues ha tenido mucho éxito. Sí. Pero claro, es que ya sabemos que pues si vas a estudiar fuera, vas a tal, a Londres, estuvo trabajando creo que en banca en Londres y luego montaron la empresa, pues ya sabemos cómo está esto. Hoy he visto un corte de un podcast que se llama Tómatelo con vino, al que va Grison. Anda, claro, sí, sí. Sí, lo hemos comentado. Digo, no, No no sé conocía qué es eso. esto. Digo, ¿será un podcast de vino? Voy a mirar. Pensaba que No era tiene un nada que nuevo ver con el podcast de vino. Santi, te lo digo de verdad, ¿eh? Cuando lo habéis pasado. Pues estamos intentando colocar uno, pero si hay patrocinadores que quieran poner dinero para un podcast de vino, que me llamen, ¿eh? Pero es difícil que la gente pueda apostar. ¿Por qué? Porque las Bueno, marcas que no pongan quieren hacerse botellas. con alcohol. Pero si botellas tiene no tiene buena apuesta. Yo tengo que pagar una puta cocina. Una encimera son 3.000 pavos. De un material que no sé. Bueno, yo qué sé. Bueno, a lo que voy. De esto de los entrepreneurs. Entonces digo, hostia, voy a ver más cosas de este podcast. Además, están tomando un vino de rueda de 5 pavos de supermercado. En plan, pues no le pongas eso. Pues no por lo que le pregunté a la Grison, tal, sino porque hacen entrevistas a entrepreneurs. Si hacen una entrevista a unos que son los que ha montado Grosso Napoletán. Ah, están por Es aquí una cadena de también. pizzerías, también están allí. Sí. Fíjate, en ¿Qué opinión Euskadi tenéis? Perdona, ya ¿qué os opinión meten tenéis de todas. Grosso Napolitano? Están muy buenas, están muy Yo buenas. no lo he probado, ¿eh? Me pilla cerca del Muy poco trabajo, sin pero más, ¿eh? no. Yo creo que no es para Sí, tanto. yo soy de una vez, me ha gustado y tal, pero bueno, a lo que voy. La entrevista son dos tipos diferentes de pijo, el de patilla gorda y el de pelo Ujú. largo. Y he visto un short en que una de estas dos pijas también le preguntan, ¿y cuánto decidisteis montar Grosso Napoletano? Y uno de los pijos dice, estábamos tomando unas pizzas y unas birras y dijimos, este es el momento, lo veo claro, hay que abrir una pizzería. Y dice, me cago en Dios, tío, yo sí, sí, y yo estoy, y además ahí estoy saliendo de curar a las 9 de la noche. Y, o sea, es el momento, vamos a vender pizzerías. Es como diciendo, joder, tío, qué fácil. O sea, qué fácil es ser entrepreneur. O sea, que Sí. Bueno, necesitas eso, sacar la pasta, ¿no? Quiero decir, hay quien ha sacado la pasta de verdad, el rollo no tenía dinero y me buscaba financiación y y buscaba no, no, ayuda y y no que sé qué, luego no sé hay cuántos. gente que viene de familia de paste que son cracks y tal. Pero hay otros que se están gustando unas pizzas y unas birras y dijimos, vamos a abrirlo. Claro, y igual no se ve tanto, pero estamos como más globales, pero antes era mucho esto de me voy a Nueva York, veo una cosa que funciona y me la traigo aquí. Y la Y, traigo, efectivamente. era lo que hacía Emilio Aragón con la tele también, pero. Iban a Miami, iban a Miami, a un hotel de Miami. Pero como trabajamos nosotros en televisión, no vamos a hablar de esto. Claro, lo dejamos ahí. Por, por Eso es. nuestro futuro laboral. Y por eso yo también soy bastante vainillita Sí. cuando hay que hablar del Atleti. Bueno, de Ah, todas maneras, Emilio Aragón ya ha dicho que le gustó el Saturday y que quería sí, hacer algo aquí, Sí, 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 ¿no? sí. Que es cuando hizo lo de en sí. vivo en indirecto y tal. Sí, Y bueno, y está en Chevy Chase and You Not, es eso es. soy enviado de Aragón y usted no, ¿no? Pues estos. Lo estuvieron tal cual, vamos, los sketches. Pero vamos, tal cual. Bueno, pero Era luego una hizo época más en que en un cosas, ¿eh? No es por partido. defender yo, Sí, que yo no no, tengo no, ninguna sí, de tal, sí. pero que tengo que decir que Coño, luego. no creo que haya copiado médico de familia en ningún sitio. Pero pensad que es una época en la que los partidos de NBA se emitían en España 2 días después. O sea que Claro, sí, no era se otro sabía rollo. lo que se hacía en otros países. Era un rollo Mm. completamente distinto. Llegaba la cinta, esa cinta la narraban Trecet y Pedro Barte y luego se emitía. O sea que no, que eran otros tiempos. Entonces tú te podías ir a otro país, ver lo que se emitía y decir, ¡guau! Es lo mismo. Y se vería de otra forma. Y ya está. Pero no, a mí lo era, o sea, médico de familia 100% original. Ujú. No hay Además, otro Nacho Bueno, Martín. No hay otro Nacho Martín por ahí. pioneros del product placement y todas estas cosas No, que no hay, mola no hay mucho. otro personaje como el Rulas por ahí. Mm. El Rulas, que era el primo, el que tiene accidente de coche y deja de ensillar ruedas al primo Alberto, ¿os acordáis? Mm.
Yo quedé traumatizado con la muerte y agonía prolongada dentro del coche en ese accidente de tráfico. ¿Cómo se llama? De Marcial, ¿no? Era Marcial. Marcial. Falsa Sí, leyenda, penúltimo sí. capítulo, no último capítulo. Ujú. Penúltimo capítulo. Hay una leyenda que dice, no, en el último capítulo, penúltimo. El último capítulo es que Chechu se pierde en la Plaza Mayor. Vaya. Esto ya tanto no he llegado, porque pues, Homenaje yo... a A la Chencho, La película gran ¿no? de familia. La Gran Familia. Y entonces el abuelo de Chechu le busca por la Plaza Mayor. O sea, hubo una idea peor todavía que la del accidente. Pues si os acordáis, la última temporada de Médico y Familia es Emilio Aragón, que se hace del Samur y es como de medio acción. Ah, mira, esto no... A Sí, tanto sí, no le da un llegué. giro a la serie y de repente Emilio Aragón se me dice, bueno, bueno, entonces es como para darle movimiento, pues va con la ambulancia a los sitios y es como un poquito más de acción. Sí, sí, sí. Estas series, Iñaki como guionista exitoso de series, sabe que al final complica mantener una serie mucho tiempo. Las últimas temporadas de Los Serrano con el drama y tal. La carta famosa de Aida, Iñaki, ¿qué opinas de esa trama final con la carta de Aida? De Tú la que carta fuiste que uno de daba, los miembros. daba muchos giros, ¿no? A ver, lo que siempre se habla de que hay un momento en la serie que es el salto del tiburón, ¿no? Se le suele Eso llamar que es. es como el que no hay que llegar, ¿no? Que es como el momento en el que la serie pierde su fórmula. O sea, que la serie tiene una Biblia, tiene una franquicia, tiene unas bases, y entonces el momento en que te las saltas, que no voy a decir que se las saltasen con el Samur, pero pinta que sí. Nosotros las hemos saltado varias veces cuando teníamos la oportunidad de tener 200 capítulos, claro. Cuando tienes 8 y te van a tomar por culo, pues no te las saltas nunca, claro. Pero cuando llega el punto de, hostia, me piden otra temporada y a ver qué hacemos, y a ver qué hacemos, y le das la vuelta y ya no es lo que es, pues eso ha pasado en muchas series muy largas. Hay otra gente que lo hace bien, ¿eh? De Big Bang Theory, por ejemplo, de repente les pusieron novias, ¿no? Que es un ejemplo Uf, como tío, de a mí una una serie que serie iba que de me flipaba. vírgenes y que iba Sí, de tío, tíos como inadaptados que no hablan con mujer y de repente le cambian esa fórmula que parece un elemental de la serie, ¿no? Que es como el rollo de, hostia, ahora vais a tener parejas, esto no es, esto son unos tíos intentando ligar. Y de repente funciona, ¿no? Porque me integran tan bien a las tías ahí que funciona. O sea, que hay veces que sale bien, Iñaki, pero lo esa serie habitual es que salga mal. se convirtió en unas matrimoniadas, macho. Esa serie que a mí me encantaba, de repente a partir de la temporada 8 son matrimoniadas. Sketches de con premisa de humor de parejas chusco, pero con gente que come comida basura y tiene muñequitos. O sea, que tú consideras que se fue a tomar por culo la serie cuando Sí, sí, pasó sí. eso. Para mí sí, en audiencias no, porque lo hicieron Claro, 6 temporadas más. O sea, no, 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 y han sacado spin-offs varios, o sea que. ¿Qué tal? Pero joder, sí, sí, qué puta mierda. efectivamente. Pero bueno, nos hemos ido, estamos hablando de En- John Uriarte, que es Eso CEO, es. hijo de Ovner, ¿no? Eso es. Sí, sí, No, Eso lo eso pues es, hizo, eso lo es. hizo un colega mío en términos élficos. sí. O sea CEO, que hijo de en ese Owner. sentido iba Owner. más, ¿no? Por el rollo de que se da un discurso absurdo de decir, "Ah, es que uno es el candidato del PNV". Digo, bueno, pues que al final todos tienen, de una manera u otra, tienen vínculos, ¿no? Pero el caso es que Claro, es Iñaki verdad. Perdona una cosa, es que eso tiene Aretxabaleta, sentido. En claro, Osasuna ha habido mucha polémica muchas veces por eso. Que es como de este es el del PNV. Entonces, hostia, cuidado porque hay una reacción de un claro. montón de gente que salta como un gato. Pero en el Atlético esos son todos, ¿no? La Claro, verdad. y entonces lo que pasó fue que ese discurso caló muy rápido. Había una tendencia a decir, bueno, estos son las redes, porque es verdad que Uriarte arrasa en redes. Y poco a poco pues se va empezando a soltar las bombas. Y es una campaña que hay, vamos a decir, bastante navajeo y se va sacando la información poco a poco. Claro, nadie quería desvelar sus cartas, ¿no? Y entonces llega un punto en el que ya bueno, se sabe, se anuncia, lo adelanta un medio, precisamente en el que curro yo, nos enteramos que Bielsa es el elegido por Aretxabaleta, se anuncia y ya pues un poco se precipitan los acontecimientos y hay un poco de efecto dominó. Y es curioso, porque claro, entre medias Bielsa había estado en el Marsella, había estado en el Lille y había estado en el Leeds, ¿no? Y entonces, los grupos que estaban ya trabajando para presentarse a las selecciones del Atleti, al que tenían en mente era a Jesse March, porque había estado en la Academia Red Bull, porque, bueno, en aquel momento, igual ahora ya no tanto, pero Red Bull, Red Bull, Red Bull, si querías hacer un proyecto de cantera, un proyecto global, era como, joder, qué bien están trabajando en Red Bull, tal. Y piensan en Jesse March y lo que sucede es que antes de llegar a las elecciones, esa temporada previa, echan a Bielsa del Leeds y el Leeds contrata a Jesse March, que por tanto no espera, lógicamente, a unas elecciones para ver si tal. Y entonces es lo que abre la puerta a que Bielsa pues sea el candidato de uno de los que quería ser presidente. Y además se da la curiosidad que le piden a Bielsa un análisis y lo primero que dice es que se quede Marcelino, que está muy bien. Que dice, no, yo veo que el equipo está bien y dice, entonces Qué yo genio. si Marcelino quiere, que se quede él. Si no, me volvéis a llamar. Y entonces no hay... Marcelino, bueno, nunca ha quedado claro, pero sí queda la sensación que él le hubiera gustado haber sido candidato de consenso. Es decir, que los tres candidatos hubieran ido con él y de esa forma, pues bueno, no tener que jugárselo en los comicios.
Pues nada, no pasa eso y entonces presentan a Bielsa. Pero es que iba a ser, o sea, iba a ser una locura, porque no iba a ser solo Bielsa el entrenador. Iba a ser el proyecto de toda una vida. Lo que nos hubiéramos divertido. Igual la copa y eso, ¿qué más da? Le iban a permitir implantar una metodología creada por él en todo Lezama, o sea, en toda la cantera, desde los más pequeños hasta los más mayores, todos con metodología Bielsa. ¿Qué pasó? Que la gente que 10 años antes le quería una barbaridad es como, no, 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 no. O sea, no, esto es una locura, no es el momento, no le podemos dar las llaves y tal. Y entonces, lo curioso, que hay un giro muy guay, es que, claro, por otro lado, pues Uriarte seguía siendo como el que manejaba o que iba ganando en los sondeos, o que se entendía más que en sondeos, en las sensaciones, ¿no? Que había. Era que no había presentado realmente nombres de la parte deportiva. Y entonces, como era un poco... sí, en 2022 ya se decía Panenquita. Pues era un poco el rollo Panenquita y tal. Se habla mucho de Paul Mitchell, que está ahora en el Newcastle, que creo que además lo deja ya enseguida. Y anuncia que el director deportivo va a ser Carlos Aviña, el que es ahora director deportivo del Mónaco, que había estado con él en el Círculo de Brujas y tal. Y entonces alguien tenía una carpeta, alguien tenía un archivador, porque a la hora de que se dijera que Carlos Aviña iba a ser el director deportivo si ganaba Uriarte, aparecen unas capturas de unos tweets de 10 años antes, de cuando tenía 22 años. Es A ver, verdad, esto me acuerdo. A ver, esto eran como. Los titulares me hacía mucha gracia porque era tweets misóginos, homófobos, racistas y apoyando al Real Madrid. Que era un poco. O sea, Como toda la misma Ahí altura, falta ahí falta un poco de. Y lo peor. Sí, eso es. apoyando Era al como. Sí, sí. Madrid. Lo dejamos para ¿no? el final, ¿no? Homófobo, racista, machista, bueno, no importa. Y lo peor, madridistas. Eso es. Y además, a ver, era una cosa como. Pues de mal gusto, es verdad. Pero muy de Twitter 2013, muy de tengo 20 años, estoy aquí. Pues, por ejemplo, saca foto a dos tíos que van con paraguas y pone nada, fíjate, nada más homosexual que compartir paraguas. Que es que encima no tiene ni gracia, o sea, o Sí, feliz día de la gracias. mujer y una foto de coches mal aparcados, o sea, Joder, qué eh, gañán, es que encima, o sea, sí, unas mujeres racializadas en el agua y unos hipopótamos, encuentre las diferencias. O sea, joder. todo muy chusco, todo muy tal, pero también una cosa que seguramente se puede haber solucionado diciendo hace 10 años era imbécil, un poco como la frase de Federico Jiménez Los Santos, ¿no? Me recuerda a mí cuando era gilipollas, pues un poco decir, pues todos hemos sido imbéciles, quizá no a ese nivel, pero todo el mundo ha sido idiota. Y que podía haber quedado ahí, pero no. La candidatura de Uriarte, pues decidió que no iba a contar con él, y eso luego es lo que abrió la puerta a que llegara pues, el actual director Miquel González, ¿no? Y sí que es verdad que seguía faltando el entrenador. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, empieza a haber miedo en muchos sectores con, joder, Bielsa, ¿cuánto va a durar? ¿Va a manejarlo todo? ¿Quién va a estar? Y entonces se había hablado de muchos entrenadores, de gente pues que podía ser un perfil también más de la casa y tal. Y sí que se comenta que alguno no da el paso adelante cuando ve que lo que va a tener enfrente es Bielsa, ¿no? Pensando que todavía podía tener mucho arraigo entre la gente. Y entonces salta la sorpresa y es que las otras dos candidaturas se ponen de acuerdo y van con candidaturas separadas, con proyectos separados, pero compartiendo un entrenador, Valverde. Y entonces eso ya es el golpe de gracia para que no vuelva a Bielsa, porque al final, pues Valverde, quizá con un tono más tranquilo, ¿no? Quizá con unas ruedas de prensa menos memorables, pero había conseguido muchísimos éxitos, leyenda del Ligas, club, ¿no? Que ya jugador. había ganado 2 ligas con el Barça. Eso es. Y bueno, pues de hecho, por ejemplo, gente como Clemente, cuando le preguntan y gana la selección John Uriarte, gana y dice, ha ganado Valverde, ha ganado el Atleti, ¿no? Y entonces ahí acaba esa trayectoria o esa posibilidad de que volviera Bielsa, que sí que me da la sensación que deja un poco tocado su legado, ¿no? Porque al final en una selección la gente se calienta y como había mucha gente defendiendo que no podía volver Bielsa, pues lógicamente es bastante difícil hacer eso sin atacarle, ¿no? En cierto sentido. Y a mí me queda un poco la pena de no haber visto el proyecto de vida de Bielsa, que seguramente hubiera durado 6 o 8 semanas, pero que hubieran sido 6 o 8 semanas memorables. He mirado una lista de los entrenadores como partidos de la historia de Primera División y Valverde es el cuarto, tío. Sí, 557 sí, Valverde ha hecho partidos. muchos. Es que es Sí, una sí. pasada, ¿eh? Y no parecía. Yo, de hecho, a mí no me De toda importa la historia. decirlo.
yo no pensaba que iba a tener el éxito que ha tenido en esta etapa. Yo pensaba que era un entrenador que se había quemado muchísimo en el Barça con el ambiente y con cómo salió, y me lo imaginaba pues igual cogiendo una selección, algo con menos exposición cotidiana, ¿no? Y bueno, pues es que ha logrado el mayor éxito en décadas. Es decir, no tiene el No, pues sí. Atlético un éxito comparable porque no tiene el Atlético. Los éxitos eran de épocas muy diferentes del fútbol, no se pueden comparar. Las ligas de los 80 no se pueden comparar con lo que supone competir ahora. Entonces, diferentes, mucho mérito, nadie se lo quita. Pero que en esta era moderna del fútbol no hay un éxito comparable con el Atlético. La lista es Luis Araón es el Efectivamente. primero, segundo Irureta, tercero Miguel Muñoz y cuarto Valverde. Luego quinto Víctor Fernández. Y lo curioso es que el sexto y el octavo están en activo, son Pellegrini y Simeone. Y el séptimo, Caparrós. Estos son la lista. Y el Claro. noveno, Clemente, por completar un poco esto. Sí, sí. Oye, y no has hablado, pero yo creo recordar que Marcelo Bielsa, cuando en esa candidatura estuvo a punto de ir con la chavaleta, hizo un vídeo como que se había Sí. vuelto loco viendo todos los partidos del Mm. Athletic de la temporada anterior, del Athletic y del filial. O Sí, sea, en estuve plan de, ahí. ¿tú estuviste ahí? Sí, fue maravilloso, No. fue la presentación. Es que además, claro, a ver, por un poco contextualizar en el relato, claro, también al final Iñaki Chavaleta, Grupo Vocento, pues una de las cosas muy fácil era ¿qué se le podía llamar? Español. Entonces, esto aquí funciona. Grupo Vocento, para que la gente lo sepa, es Sí. grupo editor del ABC. Claro. Que aquí tienen el correo, pues que Claro, claro. además la cosa era pues el que no tuviera peso. Él había anunciado que iba a dejar cualquier responsabilidad si era elegido Bueno, presidente. y ex de relevo, los que Mm. hayan editado relevo hasta hace poquito. Sí. Entonces, pues yo creo que también, un poco jugando con eso y tratando de darle otro tono, presentan a Bielsa con unos berchos, que ya la cosa es brutal. Y entonces, Unos berchos, perdóname, que estéis aquí vosotros euskaldunes diciendo, claro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Explícame eso. Los berchos es la poesía hablada vasca muy típica. Normalmente lo que se hace es se improvisa. De hecho, hay competiciones, se dan unas métricas bueno, pues determinadas y se les da unos temas a los bercholaris que tienen que improvisar en el momento. Entonces, bueno, En, también. Perdona, un en, famoso en el- Versolari, por ejemplo, es Yago Barrasate. Claro, claro que le gusta muchísimo. Sí, sí. O por ejemplo, tiene que ser en euskera esto. sí, 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 eso es, no se hace. Y de hecho, Aquí vas a apuntar, ¿no? No, no sé. A mí me suena a batallas de gallos, pero como Es batalla de mama. gallos a lo vasco, o sea, con versos, o sea, O sea, un sí. José Barrasate contra Arcano. Eso es, les darían unos eso, temas, más que exacto. uno contra el otro, serían unos temas, y luego juzgarían pues quién se ha ajustado mejor, quién ha tocado la métrica, tal. Además, la Eh, posición, no sé, yo no conozco mucho, pero la posición es también, esto que hablamos de manos a la espalda, ¿no? O sea, sí, sí, creo que sí, la sí. típica posición de Versolari es como manos a la espalda y tal, entonces pues me pongo a hablar del tema que me dicen. Sí, sí. Claro. En cada sitio lo suyo, pues tenemos la batalla de gallos, la comedia improvisada y allí se lleva el Versolari. Está en cada Entonces, lado. Ah, pues aquí ya le está. ponen un Bercholari que hace unos versos sobre el Atleti, sobre lo que había sido, pues no, Bielsa antes y tal. Y además era un Bercholari que había sido canterano del Atleti, o sea que bueno, una cosa así como bastante curiosa. Y luego pasan a poner el vídeo, ¿no? Como también Skinner he arreglado el DVD, ponen un vídeo de Bielsa de hora y media, que si a alguien le apetece lo puede encontrar fácil en YouTube, en el que efectivamente analiza, creo que son 40 jugadores entre el filial y el primer equipo, y analiza todos los partidos de la temporada anterior. Y en el vídeo de hora y media es verdad que, o sea, va poniendo clips, va poniendo, bueno, a ver este jugador, podemos destacar esto. Dice además que el equipo es mejor para su estilo de juego del que había cogido 10 años antes, que además juega a algo más parecido el Atleti de Marcelino de lo que había jugado el Atleti de Caparrós. Pero bueno, luego eso, pues al final quedó como una nota al pie, ¿no? De lo que pudo haber sido ese retorno de Marcelo Bielsa, porque luego es verdad Qué que pena. no hubo partido en las elecciones, ¿eh? O sea, Uriarte ganó muy bien, ha mantenido el apoyo, es verdad que ha tenido esta temporada, pues quizá la primera situación complicada de su mandato, que ha sido todo lo relacionado con la gran animación, pero bueno, para el grueso de los aficionados y los socios lo ha gestionado bien y sigue la luna de miel, porque sobre todo cuando ganas, pues eso al final lo tapa todo. Fíjate qué pena si llega a salir a Chavaleta. Tendríamos a Bielsa.
Tendríamos un presidente del Athletic que felicita al Barça por la Liga. O sea, sería todo muchísimo más bonito. Sería Em, un perfil mucho más guay. Claro, Pero bueno, hubiera sido hubiera sido interesante jugar eso, cómo se hubieran movido las piezas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con Valverde? No sé, o Estoy viendo un sea. artículo del Correo sobre este Mm, tipo, al mm, principio cuando se presentó, que le llamaban la tercera vía, ¿no? Al ujú. principio empezó como la tercera vía y terminó como el favorito. Fíjate. Sí, sí, sí. Yo creo que se le infravaloró mucho, ¿eh? O sea, tuvo un discurso ganador. Al final, un discurso en el que cala mucho el rollo anti-establishment. Él se vendió como esa opción de yo sé gestionar. También un poco esta idea de. Yo creo que todos asociamos el éxito económico a. Bueno, pues a. Es una característica deseable, que tiende a ser deseable. Y además, mucha gente tiende a pensar, oh, si este tiene muchos millones, pues hace esto porque le apetece, ¿no? No porque lo necesite. Entonces, bueno, yo creo que también fueron mensajes que le funcionaron muy bien desde el principio, cómo manejó la comunicación, un poco en algunos casos dejando de lado a los medios tradicionales. Eso enganchó mucho con cierto perfil de aficionados y ya digo, o sea, desde primera hora estábamos haciendo israelitas nosotros y se veía clarísimo. Estoy leyendo cosas sobre la venta de por 165 millones Mm, de pavos de mm. TicketBits, que es una plataforma de pagos. Sí, Sí, además, sí. él contaba que eran dos socios y que se incorporaron, porque Michelena, era eso. Michelena y él. Entonces, como que se incorporan ahí pues a la compañía, ¿no? Que les compra eBay con su división de venta de entradas, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Puede ser StubHub, me parece. Sí, No me acuerdo. puede exactamente. ser, a Está, ver. sí, sí. Sí, 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 Eso, sí. y como que, bueno, pues que se aburren un poco y que entonces ven que ahí, pues que no les daban mucha bola y que deciden emprender otras cosas, ¿no? Que esto también es como mucho de la mística del emprendedor, de necesito crear. Michelena no es apellido ilustre también. Bueno, sí, es un apellido con Yo aquí no, de cabeza no le trazo el árbol genealógico, ¿eh? Pero bueno, Vale, 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 vale. que no quiere decir que no lo haya, ¿eh? Pero yo ahora de cabeza no. Joder, tío, si yo Michelena, tengo dices. algo que vendo por Es curioso, ¿eh? 165. Porque además durante la campaña sí que se generó un poco esa idea y se decía que pues la campaña de Uriarte había recibido, pues como se decía, presiones del PNV y demás, y si había artículos, habían pues post en los foros y demás. Y digo que era muy curioso porque el padre de Jon Uriarte es una persona a la que en el Partido Nacionalista Vasco se le tiene en altísima estima por todo el tema del cupo. Y luego, como curiosidad, que el tío de Jon Uriarte es Jon Uriarte Uranga, o sea, Jon Uriarte es Jon Uriarte Uranga, es Ujú. Uranga el que fue presidente de la Real Sociedad. Mítico. Hola. De Joder, macho, hecho, qué curioso. cuando en redes sociales y demás, y en los mentideros, una manera de atacar a Uriarte durante la campaña era decir que de joven había sido de la Real Sociedad. Como pecado Hostia, es como el mortal. argumento, Claro. eso es el argumento este como de pequeño, no sé qué, ¿no? Que vale para Sí, todo. sí, Para sí, Joan sí. García no nos ha valido también, en plan de pequeño un día se puso un sombrero del Barça, tal, es como de, con eso ya tiras, ¿no? Sí, Madre sí. mía. Madre mía. Muy ¿Y bien. cómo veis? Os voy a preguntar cómo veis lo de Bielsa con Uruguay ahora. Pues ya él escuchaba ayer que están un poco quemados con él. A mí sí que me da la sensación que no vamos a ver muchos más éxitos, que igual lo que consiguió con el Leeds es como bueno, el punto culminante de su carrera, ¿no? En cuanto a proyecto, que le duró quizá un poquito más, no sé, no lo he estado siguiendo demasiado, pero lo poco que he ido viendo pues es de descontento, porque al final es una persona difícil de llevar y el futbolista moderno también Ha está hecho muy cosas raras protegido. como convocar a un tío que jugaba en el fútbol Sí. amateur Mm. para que, o sea, es eso, Sí, bueno, era un cosas raras, delantero, ¿no? Que cosas. metía muchos goles. O. Pero que jugaba, o sea, como si como convocas aquí con la selección española a un tío de Puerta Bonita, porque no sé qué Sí. decir, estas cosas que hace Bielsa. A mí de verdad que a mí me parece un mamarracho, tío. Que de verdad, me parece un mamarracho. Que, claro, es que ahora ya con los años no, pero en ese momento parecía que si Bielsa te parecía un mamarracho no tenías ni puta idea de fútbol. Yo, pues a mí es que me parece un mamarracho. Bueno, El ahora ya por fútbol lo invita a menos. esas dinámicas de traje del emperador también, ¿no? O sea, que al final hay Sí, jugadores sí. que igual no te entran o que no les ves y como que te ves obligado a. Mira, eso por ejemplo pasaba mucho con Ander Iturraspe y es verdad que luego, o sea, en Bielsa a Iturraspe le da vida, ¿no?
y lo tiene como un puntal ahí. Claro, Ander Iturraspe es el futbolista que colabora con nosotros es Iturralde, que siempre me Sí, equivoco. eso es, eso Mira que es. Un eso, vale, saludo. vale, vale. No sabemos si nuestro Ander tiene algo que ver con Marcelo Bielsa. Sí, sí. Bueno, seguro Bueno, que tiene Seguro que muchas. algo tiene, algo O tiene. sea, como que podría hacer un capítulo, ¿no? De puente, ¿qué estuvo haciendo Bielsa entre su etapa y su escarceo con el Atleti? Pues que puede ser lo que nos escriba lo del Leeds. Puede ser que nos escriba lo del Leeds. A mí me parece un personaje que siempre está en el radar, siempre me hace interesante por diferencias. Las personas diferentes en el fútbol, como escasean tanto, me llaman la atención. Sí, no, además luego era un tipo, o sea, como que dejó muchas anécdotas de día a día. O sea, por ejemplo, una de las más locas es que estaba paseando, pasa por el patio de un colegio y claro, los niños se vuelven locos. Es un tipo muy fácil de reconocer. Y entonces empiezan a Claro. darle cromos y cosas así para que firmen. Y les dice Bielsa, mañana a la misma hora. Y se lleva todo y aparece al día siguiente con todo firmado. no. Sí, sí. Es Esto, que tiene muchas cosas. esto realmente es de hacerlo y no contarlo, como de Marcos con los hospitales. Sí. De Mago. Es verdad que la América, bueno, pues han ido saliendo porque pues generaba mucho interés, ¿no? Y ya empezaba un poco, pues eso, como los rescates del rey con la moto. Había muchas historias de cosas que supuestamente hacía Bielsa, que no queda claro si los hacía o no, que si estuvo La en una moto. lonja con unos amigos, te- que si no sé qué. tenía un punto como. Marta Ortega dobló camisetas 12 años en Londres. Sí, 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 ya, ya. Sí, sí. Sí, ¿no? Como que te encajan en leyendas urbanas como las del rey, del rollo de se quedó sin Claro. gasolina, pasó un tío en moto, era el rey, le dio gasolina, no sé qué. Bielsa hace este tipo de cosas. Pero ahora estaba Sí. leyendo una que no me acordaba de que pidió que empatara el partido de Aston Villa porque había un jugador tendido en el piso cuando empataron, entonces les Mm. dio el partido. Esto que dio el. Bueno, no sé si te acuerdas tú, Álvaro, que, o sea, como metieron un gol ellos y cuando un jugador del Aston Villa en el terreno de juego pidió por favor que ese gol no se diera por válido y se nombrara el empate y le dieron el premio del Fair Play del año en la gala de la FIFA, por ejemplo. Eso lo ve Mourinho y le pega fuego a la tele. Es verdad que, por ejemplo, piensa Mourinho no ha habido nunca, ¿no? Eso podría estar bien. No sé si Claro. coincidieron. No, sí, Claro. coincidieron. Es Ah, que en el bueno, primer partido bueno. de Liga, esa temporada estaba Mourinho en el Madrid. Eh, Mourinho es 2010-2013, lo digo de ujú, memoria, ¿no? sí, sí. 2013-14 ya Ancelotti, 2011-2013. 11-12, 12-13, no, 2010-2013, efectivamente, sí, sí, lo Sí, dice. es que además, Sí, sí, han jugado 5 veces y las 5 ha ganado Mourinho. Toma ya, te follen, Bielsa. si no recuerdo mal, creo que además Bielsa hace como el primer partido es contra el Madrid, son los primeros, y hace como un comentario elogioso de, pues fíjate, el honor de jugar contra el Real Madrid y tal. Bueno, Pues José Mourinho, cuando ya jugó su bueno, quinto partido contra Bielsa en Inglaterra, Tottenham Leeds United, dijo, no lo conozco, le he dado la mano un par de veces, solo eso. Esa es la opinión de Mourinho sobre Marcelo Bielsa. Hacer daño. qué gilipollas también, tío. ¿Cómo no vas a conocer a Bielsa, tío, que ha jugado contra él y No, pero conocemos había todos? jugado 4 veces hasta entonces y dice, le he dado la mano un par de veces. No, no sé muy bien qué es esa, pero bueno. No sé muy bien quién es, nunca amigo Ah, al que le ganó. bueno, Vaya chavalada, locos. que Mundial de Que muchas Clubes, gracias, que Beñat, tío, empieza en un breves. gusto tenerte de vuelta. Teníamos muchas ganas de que vinieses y que nos alegramos de que estés mejor de salud Ujú. y hayas podido volver a hacer programas con nosotros, que seguro que son muy celebrados por nuestros oyentes y oyentas. Y eso nada, que pues que en breve comienza el Mundial. Ya he mandado al grupo que tenemos del Senado Paquete un de horarios. 13 de julio, el Real Madrid se va a proclamar campeón del Mundial de Clubs. Ahí lo tendremos. Tendréis que elegir equipo los no participantes. Claro, claro que es verdad, ¿eh? Esto. Claro, Pues que si el Pachuca, que si el Al-Ahly, que si el Al-Hilal, que si el PSG, que si los que pues alguno de sean, que esos si grandísimos el, rivales a los que ofrecéis, a los que os enfrentáis. Vamos a ver qué tenemos por ahí. el Madrid tiene grupo fácil. Pero en cuartos seguramente tengamos o la Juve o el City, ¿eh? Sí, que se ha Que dejado si la vais con talegada, ¿eh? Para el Mundial de Clubes. sí, El sí, sí. City es Que verdad, el si vais City ya con tiene todos nuevos. El Seattle Sounders, el Botafogo, que si el Monterrey Inter de Milán, qué partidazo. Veremos. El primer partido Pinta que muy bien. interesante es el domingo 15 de junio a las 9 de la noche, PSG Atlético de Madrid. Eso entra en verano, vamos, Oh. como PEC. PEC, Que, eso entra PEC.
Pasa también mucho esto de te emborrachas de partidos absurdos en los primeros 2, 3 días y cuando llegan los partidos de verdad estás como asqueado ya, ¿no? Sí, sí, sí. Te ves un River Plate, Urawa Red Diamonds el Claro. martes a las 9 y dices, por favor. Pero hay que verlo porque hay que ver a Franco. Porque a partir de ahora, en este podcast, vamos con Franco. Claro, ¿cuánto van o sea, habrá titular, Es ¿no? verdad. Del Madrid Franco, esto seguramente Madrid Play, Sport o Mundo Deportivo, o sea, no puede. vamos, vamos. Sí, sí, Hombre, sí, eso sí. seguro. Sí, sí. Sí, sí. Franco levanta, no sé qué, sí, sí. Sí, sí. Exactamente. Franco Blanco, bueno, ya está. Pero bueno, que vamos con Franco. Ahora, Getafe Wall, oyente cada 2 por 3 está poniendo comentarios llamándonos rojos y cosas muy feas, estará contento, porque ahora vamos ¿Quién, con quién? Franco. Getafe Gol. No, pero dijo que yo Getafe le caía Wall. bien. Dijo Sí, tú le Iñaki, caes bien, tío, pero especificó que me hostias, cae en el bien. balón de los Raúl nos llama de todo, porque como apoyamos a Isco y Isco tiene que llegar a casa a hacer las labores de casa, según él, y dice, Ah, vale, Isco bueno, es el único voto en la moraleja, ¿no? Se decía que podía ser, que podía salir de esa casa, ¿no? El único voto de Podemos. en el podcast este, pero bueno. Bueno, chavales. Que Pues nos nada, vemos, muchísimas Ander. Muchas gracias. gracias, en serio, por volver. Iñaki, San Román. Así nos Nos vemos vemos en en la persona. Hasta la próxima. próxima. Saludos a la jefatura. Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao.